una pregunta o duda, realmente puede interrumpirme sin ningún problema. Los que han estado en curso conmigo saben que eso no me molesta. Y pues bueno, si alguien necesita también que repita algo, sin problema lo pueden hacer, ¿ok? La sesión está planeada para aproximadamente 1 hora, pero pues puede extenderse o hacerse un poco más rápido, depende de las preguntas que se vayan generando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar primero que nada hablando del organelo pues más abundante, no más abundante sino más grande, ¿verdad? De nuestra célula. Recordemos que para comprender temas más avanzados tenemos que pues facilitarnos este aprendizaje de aprender desde lo más básico e ir avanzando, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el organelo más grande de la mayoría de las células? Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Alguien sabe cuál es el organelo más grande de la célula? La mayoría. ¿El núcleo? El núcleo, exactamente, por ahí lo dijeron. Sí, es el núcleo. Entonces vamos a empezar a hablar de él. ¿Sí? Como ustedes pueden estar observando ahora mismo, pues tenemos ahí unas imágenes con microscopía de campo claro, en donde se resalta lo que es el núcleo, ¿de acuerdo? Podemos ver que este núcleo, pues, sufre distintas modificaciones según la célula. Hay distintas morfologías, tamaños, formas. La forma de organizarse del ADN incluso es distinta en cada una de las células. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo aquí arriba, estamos viendo una célula de reacción a cuerpo extraño, una célula gigante, que es una fusión de macrófagos. Como ustedes saben, los macrófagos generalmente son representados como los Pac-Mans. No sé si todos lo hayan visto. Estos macrófagos son representados de esta forma y cuando encuentran alguna molécula que es muy grande, que no puede degradar uno solito, pues bueno, estos se reclutan. Entonces empiezan a reclutarse y llega un momento en el que se fusionan y nos generan una célula como estas. Aquí podemos ver que esta célula es multinucleada, tiene muchísimos núcleos, que realmente es la fusión de macrófagos que están participando en un proceso de degradación, de fagocitosis. Pero, por ejemplo, hay otros núcleos que van a tener un núcleo un poco alargado, ¿no? La organización del núcleo va a ser distinta según el órgano o la localización en la que nos encontremos. Por ejemplo, aquí abajo, justo la que les estaba enseñando, pues es músculo esquelético. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, los que están conmigo en curso en segundo bloque, veremos la organización del músculo esquelético y vamos a ver que en efecto los núcleos están organizados en la periferia de la fibra muscular. Eh, Cosa distinta que, por ejemplo, sucede con la célula que tenemos arriba a la derecha, que es un neutrófilo. Estos neutrófilos se encargan de igual fagocitar sustancias extrañas, en este caso están circulando por la sangre, se elevan en inflamaciones agudas, por ejemplo, y vamos a ver que su núcleo es muy distinto. Aquí tiene, no es que tenga varios núcleos, sino que tiene distintas lobulaciones, entonces va a haber núcleos alargados, va a haber núcleos muy grandes, va a haber núcleos multilobulados. Entonces, vean realmente las características de momento morfológicas que tenemos del núcleo. Más abajo estamos viendo un hepatocito que parece que tiene ahí dos ojitos. Realmente no son ojitos, son dos núcleos. Vamos a ver a lo largo del curso que vamos a encontrar células binucleadas de dos núcleos y un ejemplo pues son los hepatocitos. Podemos encontrar en personas adultas generalmente pues hepatocitos con dos núcleos. Entonces, esto facilita, ¿no? De momento podemos ver la célula, podemos ver su citoplasma y dentro del citoplasma por ahí tenemos el núcleo, ¿no? Estamos viendo, les comento, pura microscopía de campo claro de momento en estas 4 imágenes. Y bueno, por ejemplo, en el ROS ustedes van a poder encontrar esta imagen o estas 3 imágenes juntas que pues les quiere destacar más que nada la morfología o la forma en que se organiza un núcleo en distintas localizaciones del organismo. Por ejemplo, tenemos aquí pues un acino, ¿no? Que tiene aquí su conducto. Podemos ver aquí algunos vasos sanguíneos. Vemos como el núcleo es un poco más alargado y planito, porque es un vaso sanguíneo, entonces tiene que permitir la difusión. Aquí estamos viendo neuronas.
podemos ver el soma de la neurona con su núcleo y su nucleolo, pero también podemos ver que algunas neuronas están rodeadas de estos núcleos que nosotros vemos aquí que se llaman células satélite. Entonces, vean cómo el núcleo es algo muy fácil de identificar en la mayoría de cortes histológicos y bueno, en campo claro realmente es lo primero que podríamos observar de alguna célula. Por ejemplo, en el músculo liso vamos a encontrar estos núcleos, también lo veremos en segundo bloque. Los núcleos pueden ser alargados en forma de uso, en forma de puro, incluso lo definen algunos libros. Entonces, eso es lo que quería mencionarles con estas dos diapositivas. La forma de los núcleos y cómo estos van variando según pues, la localización y pues, la célula que estemos observando, por supuesto. Ahora viene el temor de muchos estudiantes al principio cuando recién empiezan lo que es la histología, la microscopía electrónica de transmisión. La microscopía electrónica de transmisión, también denominada el MET, el microscopio electrónico de transmisión, pues bueno, como ustedes saben, vamos a observar este tipo de imágenes que tenemos aquí a la izquierda. Son tonos de grises, podemos ver zonas electrolúcidas, zonas electrodensas. Y bueno, recuerden que esta microscopía nos ayuda a observar la ultraestructura de las células, entonces ya no vamos a observar este tipo de imágenes donde solo se ve como el núcleo y pues ahí vemos el citoplasma, no. Con microscopía electrónica de transmisión vamos a poder observar muchísimos más detalles de lo que es la célula, pero a escala de grises, lo cual a veces es un poco complicado, ¿sí? Al principio cuando nuestro ojo no está muy entrenado en observar este tipo de imágenes. Ahora, ¿por qué les puse esta imagen y les puse un esquema al lado? Bueno, para hablar del núcleo hay que comprender distintos elementos que van a estar conformando el núcleo. Puede ser el ejemplo de la lámina nuclear, el poro nuclear, la envoltura nuclear, que es un sistema de doble membrana, ya lo habíamos comentado en el curso anteriormente, que es membrana interna y externa, y pues la organización de la cromatina, ¿no? Vamos a ver más adelante que, por decir, una parte de la envoltura nuclear, en específico la membrana externa, va a estar relacionándose con otros organelos que también veremos más adelante, como puede ser el retículo endoplásmico rugoso. Ahora, vamos a hablar de la imagen que tenemos allá a la derecha, porque no se las puse nada más así. De hecho, de eso se trata esta sesión, de identificar, pues, organelos, ¿no? Aquí estoy yo delimitando el núcleo. Como ustedes pueden ver el núcleo, hay unas zonas más intensas y otras zonas más claritas. A eso se le denomina zonas electrodensas o electrolúcidas. Lo que yo suelo hacer con los alumnos que están inscritos conmigo es colorearles las zonas electrodensas, que es lo que yo voy a comenzar a hacer de amarillo, ¿de acuerdo? Esto que yo estoy coloreando de amarillo son las zonas electrodensas. Vamos a colorear todo esto. Pueden ver esas manchitas como más intensas. Todo eso son zonas electrodensas. Recuerden que el microscopio electrónico de transmisión nos va a permitir ver este tipo de imágenes. Y ahora vamos a colorear entonces las zonas electrolúcidas, que ya son realmente pues la mayoría, ¿no? Todo esto que vemos aquí como más clarito son zonas electrolúcidas. Significa que el haz de electrones puede penetrar la muestra en esas zonas, por eso se observa de esa forma. Entonces, ¿por qué no coloreé esto? Bueno, esto es el nucleolo, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el nucleolo, entonces de momento vamos a dejarlo a un lado. Zonas electrodensas de color amarillo, zonas electrolúcidas de color verde. ¿A qué se debe esto? A la organización del ADN en el núcleo. Entonces es la cromatina, ¿sí? La cromatina, ya lo habíamos comentado anteriormente, va a proporcionar una protección del ADN contra el daño físico. Se condensa en forma de cromosomas. Su unidad estructural básica es el nucleosoma, por ejemplo. Y bueno, la cromatina quisiera que lo comprendan como el ADN y sus proteínas asociadas, ¿de acuerdo? Entonces, la cromatina, ustedes ya saben, pues, que llevan estudiando un poco de histología, hay dos tipos de cromatina. ¿Alguien los recuerda? ¿Alguien recuerda los tipos de cromatina que hay? Hay dos La tipos. heterocromatina y la eucromatina. Exactamente, tenemos heterocromatina, vamos a anotarla aquí, y eucromatina, ¿no? Entonces, estos dos son, bueno, vamos a anotarlo mejor así, eucromatina. Tenemos entonces estos dos tipos de cromatina. ¿Alguien conoce las diferencias entre estos dos tipos de cromatina? La principal podría ser que la eucromatina es transcripcionalmente activa.
exactamente, y la heterocromatina es inactiva. Esto se debe al nivel de compactación que presentan las cromatinas. Yo les mencionaba, un análisis que pueden hacer es que, bueno, si la eucromatina está difusa, está dispersa, entonces tiene espacio para trabajar. Entonces es transcripcionalmente activa. ¿Sí? Entonces, eucromatina es activa. ¿Qué pasa con la heterocromatina? Esta está muy compactada, entonces no tiene espacio para trabajar, entonces es transcripcionalmente inactiva. Y eso es justo lo que estamos observando aquí. La heterocromatina la observábamos del color naranjita amarillo, que son las zonas electrodensas, y la eucromatina la estamos observando del color verde. Es difusa, entonces como es difusa y está muy dispersa, por así decirlo, el haz de electrones puede atravesar la muestra. ¿Sí? Esas son las principales diferencias de la eucromatina y heterocromatina, y estos son algunos tips de cómo identificarlos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabo de mencionar? Esto es solo con respecto a la cromatina, ¿sí? En el núcleo. ¿Dudas? ¿No? No. Ok, gracias. Sigamos entonces con más imágenes. Aquí vamos a seguir viendo el tema del núcleo. ¿Sí? No quiero que se me confundan y me vayan a decir que esto es la membrana celular, por favor. ¿Sí? Yo sé que así de simple vista parece que estamos viendo una célula y este suele ser el núcleo, pero no se confundan. Vean todo el campo y no se vayan por lo primero que vean. ¿Sí? En este caso vamos a delimitar una vez más el núcleo para que no se me confundan. Este de aquí es el núcleo. ¿Sí? Y aquí estamos viendo que este núcleo, alguien me puede decir, en este núcleo abunda la eucromatina o la heterocromatina. La eucromatina. La eucromatina, exactamente. Estamos observando pues zonas en donde atraviesa el haz de electrones, son zonas difusas y observamos muy pocas zonas electrodensas. ¿Sí? Solo observamos, ¿qué color le había puesto yo a la heterocromatina hace rato? Creo que era este, ¿no? O chance que era al revés. Pero bueno, ustedes me comprenden. Aquí tenemos nada más esas tres zonas de heterocromatina visibles rápidamente. Entonces, en este núcleo abunda la eucromatina. Y eso que observamos aquí, pues bueno, es el nucleolo, ¿sí? El nucleolo es un organelo no membranoso que, como ustedes ya conocen, pues bueno, se encarga de la síntesis del ARN ribosómico, ¿sí? La síntesis del ARN no ribosómico, ¿en dónde se lleva a cabo? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie conoce ese dato? Ok, vamos a anotarlo aquí. Nucleolo. La eucromatina. Exactamente, ahí por ahí lo dijeron bien. El nucleolo es síntesis de ARN ribosómico y en eucromatina es la síntesis del ARN, ¿cómo le ponemos? No ribosómico, ¿sí? Entonces ahí ven algunas funciones que pueden ser bastante preguntables en alguna evaluación o algún examen, donde se lleva a cabo la síntesis de ARN ribosómico en el nucleolo, del ARN no ribosómico en la eucromatina, porque recuerden que la eucromatina es difusa, entonces tiene espacio para trabajar, entonces es transcripcionalmente activa. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto al nucleolo también, ¿sí? Pues para mencionar algunas cosas, ok. Me preguntan por el chat dónde podremos ver la conferencia grabada. Al final yo les voy a compartir unos datos de contacto y los que requieran la conferencia grabada, yo les envío el link con una contraseña exclusiva para que ustedes puedan verla, ¿de acuerdo? Pero es hasta el final, ¿sí? Porque aparte me tienen que esperar a que se procese la grabación y todo ese rollo. Pero al final les menciono todos esos datos. Con respecto al nucleo lo podríamos mencionar, ustedes ya lo conocen. Esto es un repaso, pero sí quisiera tocar algunos puntos muy esenciales de cada organelo porque esto es muy importante para que ustedes logren comprender realmente la función de cada una de las células. Más adelante van a ver que los libros se regresan a la función del REL, del RER, de Golgi, de núcleo, de nucleolo. Entonces, mejor que quede claro ahorita y que hagan sus preguntas a que después no sepan ni en dónde están, ¿sí?
Recuerden que el nucleolo tiene tres componentes, bueno, el centro fibrilar, el componente fibrilar denso y el componente granular, ¿de acuerdo? Esos son los tres componentes del nucleolo. Y pues bueno, una de las cosas que también hace el nucleolo es regular el ciclo celular, ¿sí? Vamos a ver entonces que vamos a regresarnos ahora al núcleo, ¿sí? Ya hablamos un poco del núcleo, su cromatina, del nucleolo. Vamos a regresarnos al núcleo. ¿Alguien sabe a qué hace referencia la flecha? Porque, o sea, les puedo dar una pista. Esto que está aquí, pues es el núcleo, ¿de acuerdo? Esto de aquí afuera, vamos a ponerlo de otro color, sería el citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien conoce a qué hace referencia lo que es esta flecha? ¿Qué Al nos RER, menciona? ¿Qué dijeron por ahí? al RER, ¿Al qué, perdón? RER, retículo endoplasmático Retículo endoplasmático rugoso. Sí, de hecho sí. En especie, bueno, sí es el retículo endoplásmico rugoso. Y esto es para mostrarles a ustedes cómo la envoltura nuclear, en específico lo que yo les mencionaba, la membrana externa, se va a estar relacionando con este organelo. Vamos a cambiar la plataforma para que, porque bueno, yo sé que el tema de envoltura nuclear y todo eso puede ser un poco lioso al principio. Voy a compartir de nuevo la pantalla con ustedes. Y bueno, es que en la otra plataforma me acomoda más el hacerles este tipo de análisis porque puedo dibujar con muchas otras cosas, ¿sí? Ustedes conocen que el núcleo está pues rodeado de una estructura, un sistema de doble membrana que se llama como envoltura nuclear, ¿no? Y es justo lo que vemos aquí. Voy a dibujar de color naranja la membrana externa de la envoltura nuclear. Es más o menos la que observamos aquí, de color naranja. Ay, lo voy a hacer yo creo que un poco más visible. Vamos a aumentarle así, creo que se ve mejor. Bueno, sí. Si no, le hacemos más zoom. Eso que yo marqué de color naranja es la membrana externa, parte de la envoltura nuclear. Y la otra entonces es la membrana interna, ¿no? Esta que tenemos aquí, ustedes la logran observar. La teoría o en los libros nos mencionan que la membrana externa, parte de la envoltura nuclear, se relaciona con un organelo. Y es precisamente el organelo que nosotros encontramos aquí. Es un organelo de una única cisterna, ustedes ya lo conocen, que se encarga de la síntesis de proteínas, el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia específicamente la flecha. Voy a poner los nombres para que lo puedan identificar. Lo de color morado es el RER, encargado de la síntesis de proteínas. Lo de color naranja es la membrana interna. Y lo de color rosa sería perdón, es al revés. Aquí. Lo de color rosa es la membrana interna. Y lo de color naranja es la membrana externa. Y entonces estas dos cosas son parte del sistema de doble membrana que ya hemos platicado, que se llama como envoltura nuclear. Como yo les mencionaba a los chicos, sí es mejor que se los enseñe o se los proyecten de manera real, no tanto en esquemas, porque cuando ustedes ven imágenes al MET, no ven como tal los esquemitas que vemos nosotros en los libros. Entonces es mejor que lo relacionen de una vez, de una forma práctica, a estar viendo esquemas y después ver las imágenes al MET y que pues no sea tan real, ¿de acuerdo? Entonces, núcleo envuelto por la envoltura nuclear, que es un sistema de doble membrana, membrana externa, membrana interna, y la externa se relaciona con el RER. Nos mencionan que también hay una lámina. ¿Alguien sabe cómo se llama la lámina que también se relaciona con el núcleo? Que tiene su nombre literal. Lámina nuclear. La lámina nuclear, exactamente, es otro componente que también tenemos que destacar del núcleo. Y bueno, aquí no se observa como tal la lámina nuclear, pero pues son un conjunto de filamentos, digamos que, recuerden, yo siempre les decía, siempre que venga a nuestra cabeza el término filamentos, piensen en proteínas, ¿sí? Entonces, los filamentos intermedios que se relacionan con el núcleo se llaman láminas nucleares,
¿sí? Tenemos la lámina A, la lámina B y la lámina C. Y estos filamentos, pues bueno, van a estar pues participando para darle una estructura, cierto soporte a lo que es el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante vamos a ver algunas imágenes de estos filamentos que les hablo, pero de momento estos son los tres componentes más relevantes del núcleo. La envoltura nuclear, la red de filamentos que se llama lámina nuclear, y pues bueno, el nucleolo y el tema de la cromatina, ¿sí? Vamos a pasar entonces ahora a explicar el tema de, bueno, aquí tienen más imágenes, pueden ver que hay algunas células, las dos imágenes son las mismas, solo que en la derecha le corté un poquito. Vean cómo los núcleos pues tienen de manera muy distinta organizada la cromatina, hay células que tienen dos nucleolos, pero más que nada pues vean cómo si son muy observadores y se acercan mucho a la pantalla van a poder observar que la envoltura nuclear es ese sistema de doble membranas que se logra observar así como dos laminitas que están rodeando al núcleo, así como dos laminitas que rodean al núcleo, ¿sí? Ay, esa sí no era, pero bueno, ustedes me comprenden, ¿no? Y bueno, aquí es justo lo que les mencionaba de la lámina nuclear para que me entiendan este concepto. Es una red de filamentos, son filamentos intermedios que se llaman láminas nucleares. Y bueno, pueden ver cómo que que es el núcleo, que lo estamos siempre representando de color rojo, los filamentos intermedios que se llaman láminas nucleares van a estar envolviendo al núcleo. Eso es lo que quería representar yo hace rato en la imagen que les proyecté. Y si esto, ¿alguien conoce qué microscopía se utilizó para esta imagen? ¿Alguien me puede decir? De barrido. Exactamente, microscopía electrónica de barrido. Y estamos observando cómo efectivamente existen filamentos o esas proteínas que envuelven también al núcleo, ¿sí? Y bueno, otra cosa también, elemento del núcleo, es el poro nuclear. Yo lo definía como la fusión de la membrana interna con la membrana externa. Y creo que es un término pues bastante acertado. El poro nuclear lo vamos a poder observar si observamos la imagen anterior. Este es el poro nuclear. Si se fijan, tenemos la membrana externa y la membrana interna. Y cuando estas se fusionan o cuando hay alguna interrupción de ellas, se forma este complejo de poro nuclear, que es justo lo que observamos en la otra imagen. Podemos observar que este sistema de doble membrana se fusiona y nos crea esos pequeños orificios para que puedan circular lo que son algunos materiales del núcleo al citoplasma y del citoplasma al núcleo. Eso es lo que van a hacer los poros nucleares, sobre todo el complejo de poro nuclear, que es un conjunto de proteínas y un octámero, ¿sí? Se los voy a anotar aquí arriba si alguien lo quiere anotar. 3 proteínas más un octámero. A eso le denominamos complejo de poro nuclear. ¿Y qué hace el poro nuclear? Pues media el transporte núcleo citoplasmático bidireccional. Significa que va a mediar el transporte de lo que entra, tanto de lo que sale del núcleo, ¿sí? En ambas direcciones. Eso es lo que va a hacer este complejo de poro nuclear, ¿sí? Y aquí, bueno, ustedes saben que interactúan algunas proteínas que facilitan este transporte que se llaman nucleoporinas, ¿sí? Las nucleoporinas para eso nos funcionan, para mediar el transporte núcleo citoplasmático bidireccional. ¿Alguna duda hasta aquí con lo que acabamos de mencionar? No. Los demás chicos y chicas, doctores, doctoras, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Ya no vamos a hablar de núcleo. Yo sí tengo una duda. Dime, Victoria. ¿Podría volver a explicar lo que apuntó de azul? La diapositiva es las nucleoporinas, Sí. más o menos. Sí, las nucleoporinas son proteínas que van a mediar el transporte de moléculas que salen o entran del núcleo, ¿sí? Son proteínas que facilitan este transporte, nada más. Se llaman nucleoporinas.
O sea que median lo que hace el poro nuclear. Lo que pasa por el poro nuclear, sí. Ah, sí, sí, gracias. Bueno, tienen otras muchísimas más funciones, pero hablando del núcleo, eso es lo que hace, ¿sí? Vamos entonces a continuar con otro organelo súper importante, que es la membrana celular. Como ustedes saben, el modelo de mosaico fluido que nos hablan los libros, pues bueno, más o menos define a la membrana celular como este conjunto pues de fosfolípidos, más que nada, que van a estar pues participando en muchas funciones. ¿Alguien me puede decir 3 funciones de la membrana celular, doctores? Solo 3. Sí, tiene interacción celular. Ajá. Sirve como transporte de solutos. Ajá. Y es una barrera de permeabilidad selectiva. Exactamente, bueno, podríamos definir esas 3 como las funciones principales. Entre otras, recuerden que la membrana celular, parte de lo que nos mencionó la doctora, pues bueno, funciona como receptor para muchas moléculas, para reconocer moléculas, como nos mencionaba, va a separar, va a formar como una barrera selectiva, va a mantener también la integridad de nuestra célula y va a participar en procesos como de transporte, como había mencionado la doctora. Estos procesos pueden ser endocitosis, exocitosis, puede ser transporte activo, transporte pasivo, y todo eso lo van a llevar a cabo a través de justo lo que observamos aquí en este esquema, que son pues las proteínas de membrana. Estas pueden ser integrales, las que atraviesan toda la membrana, o pueden ser proteínas periféricas que van a funcionar principalmente como receptores. Siempre que ustedes vean esto, sobre todo en las notas que yo les proyecto en los cursos, pues bueno, eso se refiere, para no escribir yo receptores, les hago esos dibujitos para que lo logren identificar fácilmente. Las características de la membrana celular, ustedes ya la conocen, es una parte, tiene una parte hidrófoba, una pared hidrófoba, una pared hidrófila, esto se le llama su característica de anfipática. Y bueno, no voy a meter mucho con teoría, vamos con la identificación. Sabemos que hay una técnica en el que nos va a permitir observar principalmente la separación de la membrana celular. ¿Alguien conoce cómo se llama esta técnica que se utiliza? La criofractura. Exactamente, la criofractura, o también se llama fractura en congelación, ¿de acuerdo? Imaginen que pues la membrana celular o una célula se somete a temperaturas muy bajas, se le da un pequeño golpe a lo que es la membrana y esta logra separarse justo como lo vemos en los esquemas. Pasa de lo que es a esto a separarse de esa forma, y ahí es donde podemos observar la cara E y la cara P. Las diferencias, digo, son realmente muy fáciles de identificar. Tengan en cuenta que la cara E va a estar en contacto con lo que es el citoplasma, y la cara P va a estar en contacto, perdón, la cara E va a estar en contacto con la parte extracelular y la cara P en contacto con el citoplasma, ¿sí? ¿Cuál de estas dos caras entonces tiene la mayoría de proteínas? ¿La que está en contacto con el espacio extracelular o la que está en contacto con el citoplasma? La cara P. La cara P, exactamente. Entonces podrían analizar esto, P de proteínas, ¿sí? No es lo más correcto, pero para que se acuerden, pues la cara P es la que abunda en proteínas y es justo lo que observamos aquí. La cara P se pueden observar ese tipo de gránulos, si así lo quieren ver, de bolitas, de canicas. Eso es por la presencia de proteínas en el citoplasma. Y bueno, la cara E presenta una morfología completamente diferente. Eso se le llama criofractura, ¿de acuerdo? Y bueno, como ustedes saben, la membrana plasmática también se compone por, bueno, en este caso son 3 láminas, no son 2. Es una lámina electrodensa, una lámina electrolúcida y otra lámina electrodensa, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se le llama al conjunto de estas 3 láminas? Estructura trilaminar. Unidad de membrana. Unidad de membrana, es más común llamarlo unidad de membrana, ¿de acuerdo?
Entonces, la unidad de membrana es este conjunto de 3 láminas que va a estar conformando la membrana plasmática. Como ustedes saben, también se puede llamar membrana celular o plasmanema, ¿sí? Y es justo lo que observamos aquí. Vean cómo pues la membrana celular define el límite entre células y se pueden observar perfectamente las 3 láminas que yo les acabo de mencionar. 2 láminas electrodensas en las partes externas, exteriores, bueno, se me fue la palabra, y en medio la lámina electrolúcida, ¿sí? Pero ese conjunto de 3 láminas se le llama unidad de membrana. Y ustedes saben que, bueno, aquí también podemos observar la unidad de membrana. Si son observadores pueden ver el conjunto de esas 3 láminas. Sabemos que cuando los carbohidratos se juntan con algunas proteínas o cuando, pues sí, más que nada es eso, este conjunto de carbohidratos y proteínas que se encuentran en la membrana celular se organizan en su exterior, nos va a formar lo que son como estos pelitos, algunos alumnos le llaman, eso que se observa así, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean. ¿Alguien sabe cómo se le denomina a ese conjunto de carbohidratos y proteínas? Glucocálix. El glucocáliz, exactamente, y es lo que estamos observando ahí, ¿de acuerdo? El glucocáliz es un conjunto, como ya había mencionado, de carbohidratos y proteínas que nos van a funcionar principalmente para pues reacciones de inflamación, de señalización. Algunos libros mencionan que también influye ahí la coagulación y cierta protección física, ¿sí? No son microvellosidades, no se confundan, más adelante vamos a ver las microvellosidades. Ahorita estamos viendo el glucocáliz, ¿sí? Usé el término de pelitos, pero no son pelitos, ¿sí? Son solamente un conjunto de carbohidratos. Los que sí se observan como pelitos son tanto las microvellosidades como los cilios. Pero esas son especializaciones de membrana y prolongaciones del citoplasma, ¿sí? No veremos, al no ser organelos, no los veremos a fondo aquí, ¿sí? Pero más adelante también les tengo algunas imágenes precisamente de eso, que es justo lo que vemos ahora mismo. Ahorita estamos viendo microvellosidades, ¿sí? Si ustedes se fijan, la membrana celular sigue con esa unidad de membrana, ¿sí? Si bien no se observan aquí las 3 láminas, sabemos que existe. Eso que yo marqué de negro es la membrana celular o membrana plasmática. Esta parte de aquí, pues, sería el citoplasma, lo que estoy coloreando yo de color como naranja amarillo. Eso es el citoplasma. ¿Qué son las microvellosidades? ¿Alguien me puede decir? Doctores, ¿alguien sabe qué son las microvellosidades? No sean tímidos, yo sé que alguno de ustedes debe de saber. Son evaginaciones de filamentos de actina, nos menciona la doctora Arma Delgado. Más o menos sí tiene que ver con los filamentos de actina, no son tal cual evaginaciones. ¿Alguien más? ¿Son prolongaciones? ¿De qué? ¿Digitiformes? ¿Qué se prolonga? La membrana plasmática. No, cerca. El citoplasma. El citoplasma, exactamente. Las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas que pues nos van a funcionar principalmente para aumentar una superficie de absorción, ¿sí? Están compuestos, como nos mencionaba por ahí una doctora, de filamentos de actina. Entonces vamos a ver cómo los filamentos de actina se van a organizar de esta forma. Digitiformes, ¿qué significa que sean digitiformes? Que no tienen una forma como tal definida, ¿sí? Realmente ese término no lo he usado todavía, pero ahorita lo platicamos, eso de digitiformes. Yo había dicho que son prolongaciones citoplasmáticas del citoplasma, obviamente, ¿de acuerdo? Son organizaciones de filamentos de actina, también se le llaman filamentos delgados, y eso es lo que compone la microvellosidad. ¿Para qué nos sirve? Para aumentar la superficie de absorción. Estos los vamos a poder encontrar en zonas como los intestinos, en los túbulos renales, por ejemplo, los túbulos contorneados proximales que se encargan de la absorción de glucosa, aminoácidos, etc.
Y bueno, en otros lugares, pero en su mayoría en estas dos localizaciones. Las microvellosidades las vamos a poder observar así. Y aquí otra vez estamos viendo esto que está aquí. ¿Alguien lo conoce? Lo mencionamos hace 2 minutos en el pasado. ¿Qué es? Glucocáliz. Glucocáliz. Cáliz, exactamente. Entonces, vean cómo realmente es muy diferente microvellosidad a glucocáliz. A pesar de que la microvellosidad sea una prolongación del citoplasma, puede contener glucocáliz, que es este conjunto de carbohidratos y proteínas que sirven para procesos de señalización, ¿sí? Cuando nosotros realizamos un corte, en el curso ya hemos hablado con los chicos cuál es la diferencia entre un corte transversal y longitudinal, pero bueno, aquí lo pueden observar de todos modos. ¿Cuál sería el corte longitudinal? ¿La imagen de la izquierda o la imagen de la derecha? Longitudinal. La de la izquierda. Exactamente. La imagen de la izquierda es un corte longitudinal de una microvellosidad y la parte de la derecha es un corte transversal de una microvellosidad. Significa que a esta microvellosidad le hicimos un corte a este nivel o a este nivel o a este nivel y estamos observando justamente lo que vemos en la imagen de la derecha. Pueden ver que en efecto estos medio puntitos que se observan son filamentos de actina o filamentos delgados. Así es como se organizan las microvellosidades. Y podemos ver cómo la membrana plasmática sigue organizándose de la misma forma. Una unidad de membrana compuesta de 3 láminas, 2 electrodensas y una electrolúcida. Cosa muy distinto sucede con otras prolongaciones que tenemos. ¿Alguien las ubica? ¿Son los cilios? Los cilios. Exactamente, aquí estamos viendo ahora cosas muy diferentes, los cilios. Estos, bueno, a mí me gusta explicarlos mucho con esta imagen porque creo que les queda muy claro a todos. Los cilios también son prolongaciones, más que nada son organizaciones de microtúbulos, ¿sí? ¿Qué son los microtúbulos? Son estos que vemos aquí. Estos son los microtúbulos organizados. Ahora, ¿para qué sirven los cilios? ¿Alguien me puede decir? Para arrastrar, por ejemplo, si se encuentran en un epitelio respiratorio, avanza o hace que avance o mueva la mucosidad. Exactamente, principalmente nos van a funcionar para el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo un corte, una fotomicrografía observada en campo claro, teñida con HIE de tráquea, ¿sí? Estamos viendo pues este epitelio que se le denomina epitelio respiratorio o un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, como ustedes gusten llamarlo. Ahora, este epitelio tiene estas especializaciones apicales que se llaman cilios, ¿no? Entonces, sabemos que estas células que vemos aquí son las células caliciformes que producen moco. ¿Qué pasaría? Bueno, el moco obviamente pasa, bueno, vamos a hacer como de este color, ¿ok? El moco, pues bueno, se va a empezar a almacenar de esta forma porque en el epitelio respiratorio el moco nos sirve para atrapar las moléculas que ingresan, ¿no? Algunas moléculas, ya sea de carbono, por ejemplo, se quedan atrapadas en el moco y ya no permiten el ingreso como tal, pues a las vías respiratorias. Los cilios, pues nos sirven para desplazar, pues este moco. Imagínense que ese moco se quedara ahí todo el tiempo sin moverse, pues va a llegar un momento en el que la tráquea ya no va a poder hacer su función, que es, pues, direccionar el aire, ¿no? Transportar el aire. Entonces, es por eso que los cilios son muy importantes, sobre todo en el epitelio respiratorio, para desplazar todas las moléculas y expulsarlas a otro lado. Si hacemos un corte transversal de los cilios, vamos a poder observar que tienen esta organización. Aquí estamos viendo la parte del axonema o del tallo del cilio, porque tienen 2 partes, ya lo veremos cuando toquemos el tema de epitelios, para los que estén en el curso. Y vamos a ver que el axonema o el tallo del cilio está organizado en dobletes, son 9 dobletes y 2 singletes. Es una configuración de 9 más 2, a eso se le llama la configuración del axonema del cilio. Entonces, así es como se observan los cilios
en microscopía electrónica de transmisión. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabamos de mencionar? No. De acuerdo, vámonos entonces con los siguientes organelos. Ahora sí, pasemos ya de membrana celular, pasamos ya del núcleo, que son los organelos más pesados y más, más cargados de contenido. Vamos con el retículo endoplásmico rugoso. Este, ya saben, se encarga de sintetizar proteínas, sobre todo de las primeras modificaciones posttraduccionales. Se le llama también retículo endoplásmico granular. ¿Por qué? Por la presencia de esos puntitos que realmente no son puntitos ni gránulos, son ribosomas. Vamos a ver que estos ribosomas se adhieren a la membrana, más que nada a la cisterna del retículo endoplásmico rugoso por la presencia de riboforinas. Las riboforinas son proteínas de anclaje que van a estar fusionándose o adhiriéndose a la cisterna del RER. El RER es un organelo de una única cisterna. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es una única cisterna. Podemos a veces encontrarlo muy cerca de lo que es esta estructura, que ya sabemos reconocer que es el núcleo. Y pues bueno, obviamente se va a relacionar con otros organelos como estos que vemos aquí, que son las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, vean cómo el RER suele ser pues una única cisterna que va a estar organizada más o menos de esta forma. ¿De qué se encarga? De la síntesis de proteínas. Y bueno, aquí vemos un poco el RER a mayores aumentos. Podemos contornear de alguna forma la cisterna del RER y podemos ver que estos puntitos, estas caniquitas, son los ribosomas. Por eso se le llama retículo endoplásmico granular también. ¿Sí? Aquí más por acá estamos viendo mitocondrias. Acá hay otra mitocondria. Y bueno, esto probablemente es una vesícula de secreción y esto sí es otra mitocondria. ¿Sí? Importante del RER, bueno, ya vimos más o menos imágenes del RER en el MET. Ahora vamos al microscopio de campo claro. El microscopio óptico. Aquí estamos viendo hepatocitos. Vamos a delimitar la célula con la que vamos a trabajar. Podemos ver el núcleo y podemos ver el nucleolo, ¿de acuerdo? Pregunta el doctor Enrique Delgadillo, los puntitos verdes que habías puesto, que eran ribosomas, ¿sí? Eran ribosomas, que están adheridos a la cisterna del REL por medio de riboforinas. Ahí estamos viendo el hepatocito con el que vamos a trabajar el día de hoy. Vemos ya su membrana celular. Bueno, no vemos la membrana celular, vemos el límite, ¿sí? Con microscopía de campo claro no se observa la membrana celular, simplemente se observa el límite de la célula, que es lo que marqué de color negro. El núcleo lo estamos contorneando de color rojo y el nucleolo de rojito también. Pero lo que quiero que relacionen con el RER son estos pequeños gránulos que vemos aquí o manchitas que tiene alrededor del núcleo. A eso se le llama, anteriormente se le llamaba ergatoplasma, pero realmente pues es el retículo endoplásmico rugoso. Esos granulitos que vemos sobre todo en los hepatocitos se le llama ergatoplasma, que corresponde a este organelo, al retículo endoplásmico rugoso. Si relacionamos un poco la función del RER y de los hepatocitos, por supuesto, los hepatocitos tienen un RER muy desarrollado porque se encargan de sintetizar muchas proteínas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, sucede con los acinos pancreáticos, que son los que observamos aquí, que es un acino, un conjunto de células que se encargan de llevar a cabo determinada función. Estamos viendo los núcleos de los acinos pancreáticos y estamos viendo pues dos zonas en el acino. Una basófila, que es la que estoy marcando de color morado, que es una basofilia basal de este acino. En la zona basal del acino se observa esta basofilia. Y estamos viendo una acidofilia apical, esta que está aquí en medio. La basofilia basal corresponde al retículo endoplásmico rugoso y la acidofilia apical corresponde al aparato de Golgi. Entonces, vemos cómo en este caso el HIE nos permite pues también ver la función o qué tanto están utilizando algunos organelos ciertas células o conjunto de células. En este caso, la basofilia es por el RER y la acidofilia es por el aparato de Golgi. Si quitamos todo lo que acabamos de escribir, podemos observar justo lo que yo les
les mencioné, ¿no? Basofilia basal, acidofilia apical. Lo mismo sucede con las neuronas. Recuerden que las neuronas sintetizan pues proteínas, entre ellos los neurotransmisores, y pues si delimitamos una vez más el núcleo, el nucleolo, podemos ver que la neurona tiene estos como gránulos alrededor del núcleo. Esto es RER, ¿sí? Y se le llaman cuerpos de Nissl o sustancia Nissl. ¿De acuerdo? Y eso es prácticamente el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Retículo endoplásmico rugoso. Así se le llama al retículo endoplásmico rugoso en las neuronas. Y es lo que nosotros observamos como esas manchitas alrededor del núcleo. Estas manchitas que vemos aquí es porque tienen un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado y se le llama sustancia o cuerpos de Nissl. ¿Sí? Nuestras amigas, por ejemplo, las células plasmáticas que derivan de los linfocitos B, igual podemos delimitar el límite de la célula, su núcleo, su nucleolo, y podemos observar que una vez más la basofilia de esta parte corresponde al retículo endoplásmico rugoso. Y ahora voy a quitar todo esto y quiero que me digan si logran observar esa zona pálida que está aquí. ¿Sí la logran observar? Sí. ¿Alguien sabe a qué organelo corresponde esa zona pálida que se observa sobre todo en las células plasmáticas? Exactamente, doctor Toño Kun, el aparato de Golgi. Esa zona pálida que se observa sobre todo en células plasmáticas corresponde al aparato de Golgi y a eso se le llama una imagen de Golgi negativa. ¿Sí? Ese es el Golgi negativo del que nos hablan los libros. Es esa zona pálida que se observa en las células plasmáticas. Bien, doctor Toño. Sigamos entonces con el retículo endoplásmico liso. Como ustedes saben, el retículo endoplásmico liso se encarga de desintoxicación a través del citocromo P450, por ejemplo. Produce fosfolípidos, almacena calcio, recicla membranas, sintetiza lípidos, creo que ya lo había dicho. Se asocia con algunas enzimas. Y bueno, va a estar desarrollado, por supuesto, en las células que, por ejemplo, se encargan de sintetizar hormonas esteroideas, como puede ser las células de Leydig. También van a estar muy desarrollados por decir, en las células musculares, porque recordemos que también almacena calcio, el REL. Entonces, esta red de tubos anastomosados almacena calcio y es importante en las células musculares para la contracción. Entonces, es un poco difícil que se las pregunten realmente porque el REL no hay mucho de qué hablar, pero podemos ver prácticamente pues estos tubos, ¿sí? Son como distintos cortes del REL y pues son estos tubos. Esto que vemos acá son vesículas de secreción, ¿sí? Todo lo que observamos aquí son vesículas de secreción que a veces están relacionadas con el retículo endoplásmico rugoso, perdón, con el liso, ¿sí? Esto es el REL. Estos tubos, literal, que vemos son parte del REL, ¿sí? Es una cisterna también que, pues, es eso, son tubos. Podemos ver que, les decía, las vesículas de secreción pueden estar muy relacionadas con el retículo endoplásmico rugoso. Donde vemos aquí el retículo endoplásmico rugoso son estos tubitos que vemos aquí, son parte del retículo endoplásmico rugoso. Y todo lo electrodenso que estoy coloreando en morado son vesículas de secreción, ¿sí? No es tan relevante que identifiquen como tal las vesículas de secreción porque no hay mucho de qué hablar de ellas, pero sí que identifiquen esta estructura enorme que es un cuerpo residual, ¿sí? Los cuerpos residuales se forman cuando se busca fagocitar cierta parte y pues queda ahí ese cuerpo que ya no pudo ser pues expulsado de alguna forma y lo podemos observar en algunas imágenes al MET, pero no es tan relevante. Como les digo, el REL en sí son estos mini tubitos que observamos por ahí. El siguiente organelo es el aparato de Golgi. Ustedes ya conocen esta organización del aparato de Golgi. Se organiza en una forma que se le denomina dictiosoma. Esto de aquí es un dictiosoma,
que es un conjunto de 4 a 8 cisternas. A eso se le llama dictiosoma, perdón, no alcancé. Dictiosoma, ¿de acuerdo? El conjunto de 4 a 8 cisternas organizadas de esta forma se le llama dictiosoma, y así es como se organiza el aparato de Golgi. Como ustedes saben, algo muy importante del aparato de Golgi es que se encarga de las segundas modificaciones posttraduccionales como glucosilación, fosforilación, hidroxilación, etc. Entonces, importante que sepan, es cáncer, no era cáncer lo anterior. No es cáncer. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, las funciones de aparato de Golgi, pues bueno, realmente transporte, maduración y empaquetamiento de proteínas provenientes del retículo endoplásmico rugoso, función esencial del aparato de Golgi. Y pues bueno, vamos a ver que pues se organiza de esta forma. Es un organelo relativamente fácil de identificar por la forma en que se organizan sus cisternas. Aquí se observa una vez más este aparato de Golgi. ¿Y qué estamos observando aquí arriba? ¿Alguien lo ubica? ¿Qué organelo es ese? Retículo endoplasmático rugoso. Exactamente, podemos ver justo lo que yo les dibujé anteriormente, color verde, los puntitos. Podemos ver una única cisterna por ahí. Y eso es el retículo endoplásmico rugoso, que sintetiza proteínas. Si se fijan, las proteínas sintetizadas por el RER muchas veces van a pasar directamente a Golgi para el empaquetamiento. Entonces pueden observar ustedes en las electrografías que están muy cerca, ¿sí? No siempre, pero pueden estar muy cerca. Vamos a ver técnicas especiales, por ejemplo, en las neuronas ganglionares, que nos van a ayudar para resaltar el aparato de Golgi. En este caso estamos viendo una impregnación argéntica que tiene un nombre específico. ¿Alguien lo conoce? Esta técnica que se utiliza para resaltar el aparato de Golgi. Doctores, por favor. Una técnica para resaltar el aparato de Golgi que sea una impregnación argéntica. Voy a leer el chat, no lo estoy leyendo, disculpen. Áurica, no es áurica la que estamos observando aquí, doctor Toño. Esta técnica, Es la tinción dáfano. Exactamente, dáfano. Es una impregnación argéntica, ¿de acuerdo? Y lo podemos utilizar, por ejemplo, en las neuronas ganglionares. Aquí estamos viendo sus somas o sus cuerpos de las neuronas. Y esos granulitos que observamos de color como café intenso, en la técnica de dáfano resaltan el aparato de Golgi. Podemos ver más aumento. Aquí estamos viendo el soma neuronal, bueno, sí, de la neurona ganglionar, y ven estos granulitos o estas como lombricitas, como no sé cómo llamarlo, la verdad. Eso es la presencia de aparato de Golgi, ¿sí? Se utilizó la técnica de dáfano. Técnica de dáfano nos permite resaltar el aparato de Golgi. Y aquí podemos ver otra vez un soma, y esos granulitos o manchitas que se observan es aparato de Golgi con dáfano. También puede ser utilizada en algunas neuronas de Purkinje, por ejemplo este soma de aspecto piriforme. Igual podemos observar estas manchitas que tiene ahí en su soma, que corresponden a el aparato de Golgi, ¿sí? Que ya mencionamos muy general, pues, la función del aparato de Golgi. Ahora quiero que me ayuden ustedes. Yo les voy a decir el nombre de esta célula. Esta es una célula plasmática. Y quiero que me ayuden a identificar los organelos. Yo les voy a poner un número 1, un número 2 y un número 3. Híjole, yo quería hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a lanzar la pregunta y que alguien responda, porque yo sé que igual y si agarro a una víctima no me va a responder. Pero bueno, el que guste, ¿me puede decir qué estamos viendo en el número 1? El núcleo. El núcleo. El núcleo, ¿no? Entonces vamos a anotar aquí arriba. 1, núcleo. Ya están haciendo ahí spoilers en el chat. iPad de Fátima nos dice que 2 es aparato de Golgi. Y sí, doctora Fátima, 2 corresponde a aparato de Golgi. Y 3, miren, ya ahora sí ya todos quieren participar, ¿no?
El 3 es retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Recuerden que generalmente el retículo endoplásmico rugoso va a presentar basofilia. El núcleo, pues bueno, es claro en la mayoría de células. Y esta zona pálida, ¿cómo habíamos quedado que se llamaba? ¿Imagen qué? Golgi negativa, ¿no? Negativo. Imagen negativa de Golgi o un Golgi negativo, ¿sí? Esa zona pálida que se observa en este tipo de células es Golgi negativo. No, aquí no vemos el nucleolo, ¿de acuerdo? Una vez más, voy a señalar, a ver, ¿qué puedo hacer? Número 1, número 2, y, a ver, no, ¿saben qué? Mejor A, B, C, B, A, C. Vamos a empezar con la imagen número 1, la de la izquierda. ¿A qué organelo corresponde la letra B? La imagen de la izquierda, ¿ok? Al núcleo. 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 ¿A qué organelo corresponde la letra A? Al Retículo retículo. endoplasmático rugoso. Rugoso. Plasmático rugoso. ¿Y la letra C? Al aparato de Golgi. Aparato de Aparato Golgi. de Golgi. La acidofilia corresponde a Golgi. En la imagen número 2, la de la derecha, ¿a qué organelo corresponde la letra C? Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Aparato de Golgi, exactamente, es la acidofilia apical. La letra A. Núcleo. Núcleo. Y finalmente la letra B. Retículo Retículo endoplasmático rugoso. endoplasmático rugoso. Entonces podemos ver que los organelos no siempre se observan al MET, sino también pueden ser observados con microscopía de campo claro, ¿sí? En este caso utilizando tinciones como H&E. Sabemos que en el aparato de Golgi existe un transporte. Ustedes saben que existe un transporte anterógrado que va de RER a exclusivamente la zona cis de Golgi, y el transporte retrógrado que va de Golgi cis de regreso a RER. ¿Alguien sabe qué proteínas o moléculas median este transporte? Sobre todo el anterógrado. Vamos a empezar con este. El anterógrado es COP2. Exactamente, COP2 o también llamado coatómero 2, media el transporte de RER a Golgi cis. Y el retrógrado, ¿quién lo media? El COP1. COP1 o coatómero 1 es la molécula encargada de mediar este transporte, ¿sí? Este tipo de esquemas los hacemos siempre en el curso para explicar este tipo de cosas, pero bueno, aquí se me hizo relevante recordárselos, ¿sí? Vamos a identificar. Vamos a empezar con la identificación. Ya casi terminamos, son 8:04, yo creo que en unos 10 minutos esto acaba. Vamos a ver. Voy a usar un color que no haya usado con los organelos, ¿sí? Tenemos un organelo aquí arriba, ¿de acuerdo? Tenemos un organelo aquí. Y a ver si alguien me puede decir qué es eso. Esto es un alto nivel de dificultad, ¿de acuerdo? O sea, no se preocupen. Lo que quiero que alguien me diga es que estamos observando en el color verde y que estamos observando en el color moradito. Dificultad puse, Dios mío, espérenme. Nadie me dice. Listo. Verde, a ver, el doctor Toño ya lanzó aquí su speech y nos menciona que el verde corresponde al núcleo y el morado al aparato de Golgi. ¿Alguien opina distinto al doctor Toño que puso eso en el chat hace unos segundos? ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? ¿O le hacemos caso al doctor Toño? Por ahí nos dicen verde membrana plasmática. Membrana plasmática y membrana celular es lo mismo, no te preocupes, Andrea. ¿No? Ok, bueno, vamos a hacerle caso al doctor Toño, en efecto. Lo que estamos observando en color verde es el núcleo, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí es el núcleo. Podemos darnos una mini pista por estas zonas electrodensas y estas zonas electrolúcidas que corresponden a la cromatina.
La zona de aquí es el aparato de Golgi. Pueden ver más o menos su organización, aunque se vea medio pixeleada o rara la imagen. Y esto de aquí es un centriolo, ¿sí? No es un organelo como tal, pero se puede observar muy denso y es un centriolo, pero no se dificulta en la vida identificando no centriolos que no les van a poder identificar centriolos, ¿sí? Y bueno, podemos ver algunas vesículas, por ejemplo, esta de aquí, esta de aquí, esta de acá, esta de acá, son vesículas de secreción, ¿sí? Son vesículas que se pueden organizar en secreción y como ustedes pueden ver, algunas son membranosas, ¿sí? Podemos ver las vesículas con la membrana ahí puesta. Las mitocondrias realmente son organelos también muy fáciles de identificar. Podemos ver las crestas de las mitocondrias. Hay mitocondrias que son alargadas, otras que son más circulares, pero la pista está siempre en observar las crestas de las mitocondrias, ¿sí? Tienen también una membrana interna y una membrana externa y pues las crestas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el riñón que hay abundantes mitocondrias. Recuerden que se encarga principalmente de la filtración, entonces toda esa energía la obtienen de mitocondrias. Más imágenes de mitocondrias, vean cómo está la forma de las mitocondrias. Hay algunas que son muy grandes, por ejemplo, pero bueno, las mitocondrias van a variar de acuerdo a donde estemos observando, ¿sí? Hay técnicas especiales como la técnica de Cain. La técnica de Cain nos permite observar las mitocondrias y es lo que nosotros observamos como estos granulitos. Estamos viendo riñón, los túbulos contorneados, proximales sobre todo, que abundan las mitocondrias por el tema de la absorción. Igual aquí estamos viendo otra vez la técnica de Cain que nos señala que estos granulitos o estas caniquitas que vemos aquí es la presencia de mitocondrias. Entonces, si se fijan, dáfano nos sirve para Golgi, y Cain nos sirve para mitocondrias, ¿sí? Y bueno, aquí quiero que identifiquemos todos juntos qué organelos logran observar. Ustedes pongan en el chat así. Si ustedes ven ahí una microvellosidad, pongan microvellosidad, aunque no sea un organelo y aunque no la veamos ahí, ustedes pongan todo lo que vean ahí en esa imagen. Yo voy a empezar a anotar todos los organelos que me pongan. Ahí ya me ponen unos mitocondrias, ya vieron que son bastante fáciles de identificar. Me ponen rel por ahí. Ahorita vamos a ver realmente si sí están viendo lo que me ponen. Algunos me ponen por ahí vesículas. ¿Qué más observan? Los leo. Dicen mitocondrias, dicen rel. Ahí por ahí dicen núcleo también. ¿Alguien más? Moléculas de glucógeno, ¿no? De momento no observamos moléculas de glucógeno aún. Ribosomas, difícil de observarlos, no veo yo ribosomas, pero bueno, vamos a anotar aquí ribosomas, porque yo les dije que eso es lo que íbamos a ver. Glucógeno dicen por ahí. ¿Qué más? Ustedes díganme. Se le está olvidando un organelo muy importante. Se está olvidando un organelo muy importante encargado de delimitar la célula. También es un organelo, por favor. ¿Qué organelo delimita la célula? ¿Es membranoso? La membrana. Membrana. Ok. Yo sé que igual y ahorita, como hay tantas cosas, puede ser difícil, pero vamos a empezar. Aquí estamos viendo de primera instancia el núcleo, ¿no? Entonces, núcleo, ahí está. Me dijeron rel. A ver, rel. Sí, estamos viendo rel. Son todos estos tubitos que vemos aquí. Son parte del rel. Bien. Vemos mitocondrias, exactamente. Aquí estamos viendo... ay, no, ya había puesto color rojo. Con color azul. Mitocondrias con sus crestas, ¿no? Ahí vemos algunas mitocondrias. Bien. Vemos vesículas, en efecto, vemos vesículas como son estas de acá, esta de aquí muy electrodensa, esta de aquí pequeña, esta de por acá. Vemos vesículas y sobre todo lo más importante, pues la membrana celular. Si se fijan, aquí estamos viendo más de una célula. Esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula y esta es otra célula. Entonces aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4 células diferentes, pero que están ahí relacionándose unas con otras, todas bien delimitadas con su membrana. Y ahora vamos a colorearla. Recuerden que con microscopía electrónica de transmisión también
podemos observar, podemos colorear las cosas. Ahí les faltó mencionar el aparato de Golgi, que sé que igual, o no sé si alguien lo mencionó, según yo no, ¿verdad? No, miren, ahí está en la lista y nadie lo mencionó, pero la zona amarilla que observábamos aquí, esta zona de aquí, es el aparato de Golgi. Se les fue ahí ese aparato de Golgi, ¿de acuerdo? Pero pues creo que es más fácil identificarlo si todo está coloreadito. No se distingue el Golgi, pero pues bueno, ahí está, mira, aquí estaba. Si éramos muy observadores, lo podíamos observar. Siguiente imagen, pónganme otra vez en el chat todo lo que ven. Aquí son menos organelos, les voy a ser sincero. Son menos organelos los que observamos aquí, pero empiecen. Aquí ya me ponen RER y REL. Vamos a ir haciendo una vez más la lista. Aquí me ponen REL, me ponen RER. ¿Qué más? ¿Qué más? Ribosomas, observan. Bueno, vamos a poner aquí ribosomas. Núcleo, por ahí ponen núcleo. Me ponen Golgi. ¿Qué más? ¿Qué más observan? ¿Solo eso? Vesículas, ahí me ponen vesículas, bien, con vesículas. Bueno, vamos a pasar con nuestra imagen. Vamos a quitar todo esto. Y sí, en efecto, estábamos viendo el núcleo en la parte de arriba. Este de aquí es el núcleo. Entonces, núcleo. Ahí voy a quitar ahora todo esto. Ahí está. Núcleo en la parte de arriba de color moradito. Las vesículas se observan de color gris, negro, tono de grises. Mitocondrias, les faltó mitocondrias. Nadie vio las mitocondrias, ¿verdad? No, nadie puso mitocondrias aquí. No, los puntos negros no eran ribosomas. Son vesículas de secreción. Mitocondrias de color rojo, nadie las logró observar. El REL son los tubitos que vemos. Ven la cantidad de tubitos que hay por aquí. Todos estos son parte del REL. Y listo, era todo lo que observamos. Lo que ven de color verde, que es casi todo, es el citoplasma, ¿de acuerdo? Y podemos ver aquí más o menos cómo se modifica la membrana celular y hace cosas raras. Pero no estábamos viendo ni RER, ni retículo endoplásmico rugoso, ni retículo endoplásmico. No es Golgi, lo de abajo a la izquierda, no es Golgi. No es Golgi, son como pliegues que hace la membrana, pero no es Golgi, ¿de acuerdo? Aparte ve que Golgi no está incluido tanto en el citoplasma, ¿sí? Generalmente Golgi lo encontraríamos como por acá o como por acá, nunca tan lejísimos nunca muy en los extremos de la membrana, ¿sí? Celular. Y bueno, con esto terminaríamos este repaso. Para los que ya me conocen, nosotros solemos hacer la explicación de cada uno de los temas de esta forma. No utilizamos casi presentaciones, la verdad a mí se me hace más práctico y a todos los alumnitos también se les hace más práctico que yo les explique con notas, que vaya haciendo yo anotaciones encima, que use muchos colores, que les ponga ahí. Y ahí más o menos ven una representación de cómo son las próximas notas o las notas que ya hemos dado. En este caso es de cartílago elástico. El curso que solemos dar, bueno, que yo suelo dar es teórico práctico. Hay muchas imágenes incluidas en la misma nota. Y al final de cada tema hacemos este tipo de dinámicas, de integración de todo, de puras imágenes, ¿sí? Ahorita nos tardamos un poquito más por preguntas, etcétera, pero una vez explicado el tema realmente ya hay muy pocas dudas y a los alumnitos se les queda así súper rápido, ¿no? Este es un curso donde se hacen anotaciones en tiempo real. El modelo no es tan tradicional porque no son presentaciones ni nada por el estilo. Entonces, y bueno, las sesiones, les digo, se graban, ¿de acuerdo? Como